los Nasirema dedican gran parte de su tiempo a rituales considerados, a rituales relacionados con el cuerpo y la salud. Creen que el cuerpo humano es imperfecto y que requiere cuidados constantes para evitar enfermedades y desgracias. En cada hogar existe un pequeño santuario donde guardan objetos, instancias especiales para estos rituales. Los miembros de la comunidad realizan ceremonias diarias frente a estos espacios, utilizando diversos instrumentos y preparados para que consideran esenciales para su bienestar. Uno de los aspectos más llamativos es la gran preocupación por la boca. Los Nasirema realizan diariamente complejos rituales de limpieza y visitan periódicamente a especialistas que introducen instrumentos en sus bocas para mantener la salud dental. Estas visitas suelen ser incómodas e incluso dolorosas, pero son consideradas necesarias. También acuden a templos especiales donde otros especialistas examinan sus cuerpos, prescriben sustancias y realizan procedimientos destinados a restaurar o mejorar la salud. Muchas de esas prácticas resultan extrañas vistas desde fuera, pero los Nasirema las consideran completamente normales. Gracias, Pulido. Supongo que ahora sí ya tienen listo el dibujo, ¿verdad? Vamos a ir seleccionando al azar. Sebastián, ¿puedes abrir tu cámara y enseñarnos tu dibujo, por favor? Le di a Sebastián, pero luego se borró. No sé si se salió. Si no, sería Oscar. Oscar Montaña, dice. ¿Puedes abrir tu cámara y enseñarnos tu dibujo de lo que viste o lo que plasmaste de esta lectura de la descripción que hacía de estos Nasirema con esa cultura exótica? Oscar Montaña, ¿estás? Hagamos más fácil estas 2 horas que nos quedan y lo hagamos participativo, si no se nos va a hacer muy, muy pesado. Entonces la invitación es que acudan al llamado. Por favor, vamos a darle paso a Juan Cardona. Hola, todavía no acabo, pero pues si quieren muestro lo que alcancé a hacer. Eso, ¿Sí? con eso nos basta. Bueno, no sé si se ve ya tan activo. Ah, ya. Eh, Ya. Bueno, estaba intentando dibujar como... Uy, es que no se alcanza a ver. Pero bueno, el caso es que era con una persona acostada y acá le quería hacer unas manitos, porque decían lo de la boca. Y acá plasmé como tal vez unas cosas, como los implementos que decían, que eran importantes y que preparaban para hacer las limpiezas. Eso fue lo que le ¿Y dibujé como cómo, y cómo, acostado. ah, ¿y cómo te imaginas que eran esos implementos que utilizaban para la boca? Pues no sé, estaba pensando como tal vez algo muy rudimentario, como para, no sé, me lo imaginé más como un dolor que tenían, entonces tal vez algo muy rudimentario, pero no sé. Perfecto, muchas gracias. Eh, bien, eso nos da, utiliza la palabra el compañero de rudimentario, ¿verdad? Eso lo hace todavía mucho más misteriosa. Posiblemente nos imaginemos que hasta irracional. Ah, bueno, ya apareció la compañera. Si quieres, Ángela, de una vez, ya que te ofreces de voluntaria, muchísimas gracias. Te escuchamos y nos explicas tu dibujo. Estaba como probando a ver si se veía algo de lo que hice, pero acá está, normalmente cuando le hablan a uno de cosas culturales y de algunas como manejos que hacen las comunidades, uno siempre piensa en el fuego y en como en un recipiente que, que de alguna forma permite que haya como no sé, me imagino que hacen algún tipo como de hervido, de plantas y diferentes cosas que implican como algo medicinal para ellos, ¿no? Y acá hablaban de un santuario que hay en las casas, entonces me imaginé
de pronto una mesa con algunas fotografías y sobre todo dice que ellos hacían mucho énfasis en la boca. Entonces me imaginé como fotografías o imágenes de lo que era su boca, sus dientes, que posiblemente era como el cuidado que a ellos más hacían, ¿no? Pensando, no sé si en sus dientes o si considerando que de pronto muchas cosas de las que ingresan a nuestra boca son o no son buenas, ¿no? Y por acá ya lo que sería como la vivienda como tal, su alcoba y su mesa de compartir alimentos. Más o menos así me lo imaginé, profe. Gracias. Muchas, no, gracias a ti. ¿Y cómo te imaginas que es esa casa que tú estabas ahí dibujando? ¿Cómo te la llegas a proyectar? Y también me la imagino muy parecido a esto, ¿no? Tal vez me acuerdo mucho de una visita que tuvimos, una actividad en Puerto Carreño con la Unidad Nacional también, donde participamos en el WTREX y hace poquito también hicimos un proceso y son viviendas en madera, en algún tipo de palma también, ¿cierto? Son viviendas un poco muy sencillas con material que ellos encuentran normalmente en su entorno de vida. Perfecto. Ustedes tienen claro la imaginación. Me gusta mucho. Vamos a darle paso ahora a Geraldine Moreno. Creo que yo conozco a Geraldine. Geraldine, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucha? Sí. Vale. Voy a presentar. Podamos. Ay, no sé cómo voltear esto. Ay, perdón. Lloramos. Ya. Con calma, aquí esperamos. Más o menos ahí nos van explicando, así como lo han hecho anteriormente, Ángela y el compañero, explicar, porque de repente no es tan nítido, no podemos ver bien la pantalla, pero si nos explican, ya podemos tener como eh, una idea, ¿no? Adelante, Geraldine. Ahí ya están viendo, sí, pues yo creo que Ya. sea borroso, pero pues lo mismo, que los compañeros ahí dibujé en la parte del fondo, arriba, en la esquina superior derecha está como el templo que ellos mencionan. También en la parte inferior izquierda están como algunas roquitas que me imaginé también en torno a ese tema ancestral. En la parte de atrás dibujé las dos serpientes asociadas a la salud, creo que es el símbolo. Y al lado está el tema de las plantas y bueno, el tema de medicinas que usan para el tema de salud, pues esta parte se está acá. Dibujé también una persona iluminada, no me dio mucho tiempo para hacerlo, pero una persona pues destacando pues que se busca como su salud también física, pero también espiritual. Y voy, es que se me cayó el audífono. Y acá el tema de lo de la boca que menciona, no sé si se ve. Ujú. Sí, sí. Bueno, ahorita ya dejamos de ver. Voy. Y bueno, y generalmente eso. No. Perfecto. Geraldine, y compleméntanos un poco más de la historia. ¿Tú cómo te imaginas que va vestida esta persona? Pues yo no le puse ropa, lo vi más como un ser un poquito más espiritual, un poco más iluminado, más como su espíritu, quizás lo vi así. Eso, hay que acordarnos de todo lo que ustedes están mencionando, ¿no? Espirituales, iluminados, indumentarias, etcétera. Muchas gracias, Geraldine. Y Vale. vamos por la última. Eh, Juan Carlos Salazar, adelante, por favor, nos compartes tu dibujo y nos explicas un poco. Juan Carlos, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes, hola, profe. Es que acabé de ingresar. Ah, ok. Bueno, no te preocupes. Vamos a darle entonces la oportunidad a Antonio. Antonio solo me dice de la, pero no aparece. Ah, ya, de la Barrera.
Adelante, Antonio. Profe, buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, es que pues no tengo un lapicero a la mano, pero les voy a enviar al chat el dibujo que intenté hacer aquí en el celular, que estoy No, conectado desde... claro, o mira, lo que podemos hacer es que nos describas el dibujo, cómo te lo imaginaste tú. Sí, bueno, ahí en el chat lo compartí ya, Ah, pues sí, gracias. algo Ujú, muy sí, básico. Entonces sí, como que las viviendas de cada uno de los integrantes de la comunidad, Está bonito. una Me de parece ellas muy pues daban a la persona, al santuario, a esa persona que pues les hacía la limpieza de la boca, ¿no? Con algunas herramientas y algunos preparados que pues podemos ver ahí. eso, un santuario. Escuchen ahora otra palabra que sale, ¿no? Un santuario. ¿Alguien más, algún voluntario o voluntaria que quiera compartirnos su dibujo o su Hola. descripción? Gracias, Antonio. Ay, tan bonito. Con colores y todo. ¡Wow! Nuri, qué bonito. Gracias. Sí, pues yo me imagino, pues, el cuerpo, pues, no le quise poner ropa, pero de pronto sí también me lo imaginé de pronto un poco tapado porque lo creen imperfecto. Pero bueno, lo dibujé como con la boca abierta y pues hacen, me imagino, una serie de aguas con diferentes plantas que les sirva como para Primero son purificar todos la los dos. boca. eh, Perdón. Y como una reunión alrededor de esa mesa, de ese santuario, donde pues tienen plantas medicinales, ya aguas preparadas, diferentes elementos para hacer la limpieza y no puede quedarse de lado pues el fuego. Entonces digamos que el fuego como tema purificador, como elemento purificador. Más o menos así pues en su santuario. Gracias. Perfecto, Nuri, muchas gracias. Qué bonitos dibujos. Gracias. Bueno, pues si no hay más voluntarios, voluntarias, les voy a pedir ahora que escriban el nombre de los Nasirema. Se los voy a escribir en el chat. Nasirema. Escríbanla al revés. A ver qué es lo que está diciendo. American. 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 Así es, Viviana. Ajá. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta de qué es lo que estábamos hablando? ¿Ya se dieron cuenta que los Nasirema, o que estuvimos hablando todo el tiempo de una cultura exótica, misteriosa, hasta le pusieron plantas medicinales y artefactos? En realidad estamos hablando bueno, este es un ejercicio que se hace en antropología y estamos hablando de los estadounidenses. Cuando una persona en Estados Unidos está lavando los dientes, cuando va al dentista también. Entonces, la lección de este relato es que cualquier práctica cultural puede parecer extraña, ¿no? Y si como en esta ocasión, yo no les di un contexto. Estaba totalmente descontextualizada. Por eso ustedes se imaginaron de todo, ¿no? Entonces, este ejercicio describe precisamente eso, ¿no? La descontextualización. Así que este ejercicio nos invita también a cuestionar el etnocentrismo y a reflexionar sobre todo cómo estamos observando, cómo estamos juzgando las costumbres de otras personas, que en este caso era como muy sencillo, solo era una lavada de dientes de una persona que vive entre Canadá y México, que se mencionaba al principio de la lectura, ¿no? Entonces, acá quizá el desafío más importante que vamos a tener no es aprender sobre las comunidades, sino cómo
aprender a mirarlas sin que las convirtamos en nuestros propios naziremas. Porque cuando una práctica nosotros la observamos sin contexto, entonces eso se vuelve exótica. Cuando se escucha con respeto y con dignidad de los pueblos, entonces eso se convierte en conocimiento. Así que, bueno, ahí les queda la reflexión, ¿verdad? Del descontextualizar. Ahora voy a proyectarles la presentación. ¿Algún comentario, algo que les surja así de pronto de las 4 horas pasadas que estuvimos trabajando? Si quieren comentar algo, adelante. Y si no, les voy a pedir que escriban en el chat. O sea, yo voy a empezar a hacer la presentación, pero nos ayudemos para que sea más interactivo esto. Bueno, y les pido que en el chat entonces escriban una palabra que resuma lo más importante que hasta ahorita ustedes se llevan. Una sola palabra ahí en el chat. Somos 41 personas, 40. Espero 40 respuestas, obviamente. ¿Por ahí alguien tenía levantada la mano? Laura, sí, Lina María. Pues quería resaltar el énfasis que hizo en la presentación en las horas de la mañana sobre la importancia de no traer los aprendizajes o prácticas de otros países. El determinar que los entornos de Colombia son totalmente diferentes a otros países que ya tienen una cultura del juego diferente. Pero adicional a eso, entender que cada país tiene una normatividad totalmente diferente que nos hace no solamente desde nuestro ecosistema unas prácticas que debemos aprender de acuerdo a nuestro ecosistema, sino también la legislación que tiene Colombia. Entonces, esa parte que resaltó me pareció muy importante para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Lina. Sí, es importante, como el ejercicio anterior, ¿no? Contextualizar. Lo que Colombia tiene avanzado en términos de políticas públicas en torno al manejo del fuego va a ser muy diferente a lo que tienen en Bolivia, en Argentina, en Canadá. Y partiendo de eso, no se pueden hacer acciones en territorio porque va a haber un sesgo tremendo, no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar, y los voy a comenzar a leer, es esto que se están llevando, ¿no? Ahorita la validación, el respeto, el desaprender, y me gusta porque desaprender. ¿De qué? De toda esta configuración cognitiva que nosotros tenemos, todos esos paradigmas que tenemos, que podamos ver la diversidad, que podamos ver la coexistencia, y estoy retomando sus palabras para hacer este speech, todos los saberes que van a entrar en un diálogo. Entonces, eso es la interculturalidad, dice Angie, la resignificación, la comunidad. Acá hay otro término muy bonito que nace en los pueblos y se llama comunalidad. Eso lo vamos a ver en la sesión del 27. Entonces, recordar la evolución, la resiliencia, la ancestralidad y la identidad. Aquí se repite 2 veces la identidad, y yo creo que eso es bien importante. Nosotros en Colombia, ya seamos de lugares rurales o urbanos, tenemos una identidad y somos parte de un pueblo, hacemos parte de un contexto. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, nuestra sabiduría. Exacto, originalidad, reconocimiento. Yo creo que los pueblos de Latinoamérica tenemos mucha potencia. No veo por qué estar copiando cosas ajenas, ¿no? El respeto, la memoria, el régimen, dice Nuri. Muy bien.
Entonces, ahora les voy a compartir ya la presentación y luego vamos a seguir con el diálogo. Y a ver si ven la pantalla. Aún no. Mm, Ahora sí. ¿Sí? Sí, Ya. ya se ve tu pantalla. Eso. Estamos a 7 diapositivas de concluir este tema. 7 diapositivas, más diálogos y reflexiones y un video. Y bueno, la diapositiva anterior nos hablaba, nos enmarcaba en los conocimientos culturales. ¿Me permiten? Porque voy a tener problemas para pasar la diapositiva. Bueno, pues sigo. Uy, dejó de funcionar. Bueno, ya. Bueno. Estos significados culturales se les va a dar cada uno. Por ejemplo, si nos remitimos a la familia, pensemos en nuestra propia familia. ¿Qué significado tiene el Día de las Velitas para una familia colombiana? ¿Y qué significado tiene el Día de Muertos para una familia mexicana? Son dos significados distintos. ¿Siguen viendo? Ya no. No, señora. Ya no. Ya no te No, vemos. señora. Ok, sí vi que se salió. A ver. Voy a ver si aquí sí se puede. Me dicen cuando se vea, por favor. Ya, profe. Ok, perfecto. Entonces, los significados de estos dos pueblos van a ser diferentes, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros le damos un significado? Nosotros aprendemos a partir del territorio. Es decir, el territorio es donde se hace la vida, donde nosotros procuramos la vida, donde nosotros protegemos la vida, donde nosotros nos hacemos presentes y vivimos en comunalidad, en colectivo. No somos, la identidad se forma de manera colectiva también. Entonces, ojalá para cuando termine este módulo, o sea, no hoy, todos los módulos de Cultura del Fuego, todos nos demos a la tarea, ¿no? De investigar más acerca del Día de las Velitas, ¿no? Y bueno, entonces retomo estos dos ejemplos. ¿Qué diferencias hay en tan solo algo que podría ser trivial, ¿no? Día de Muertos, Día de Velitas, significan cosas diferentes, son dos culturas diferentes, comparten cosas en Latinoamérica, comparten tradiciones, el lenguaje, pero hay que posicionarnos en nuestro territorio. El territorio lo va a definir todo, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? De acuerdo con eso, nosotros le vamos a dar un significado a las cosas. En este caso, al fuego. Esta es una tablita que hicimos hace tiempo en una investigación con el pueblo Chu de Guatemala y el pueblo Tzeltal de México. Y es bien interesante cómo cada uno de estos pueblos cercanos, pero tan diferentes a la vez, tenían una visión diferente de un mismo elemento, ¿no? Acá algo bien interesante que a nosotros nos hizo reflexionar mucho, que así como hay gente que se especializa en comportamiento del fuego, en gestión de riesgo, en salud, en diferentes aspectos, también cuando trabajamos en los pueblos hay personas que se les llama, al menos en esta región, corredores del fuego. Estas personas son aquellas que tienen mucho más conocimiento de cómo aplicar el fuego, sobre todo hablando en términos de quemas.
Y también hay personas que curan con el fuego, como ya nos comentaban las personas que nos enseñaron su dibujo, ¿no? Cuando se trabaja con fuego, bueno, también está relacionado con plantas medicinales, ¿no? ¿Mm? Está relacionado con muchos elementos que son parte de una cultura. Entonces, esos significados puede que se compartan entre culturas y culturas muy distantes. No sé, alguien del pueblo Yurok con alguien del pueblo del Putumayo, ¿no? Pero al final de cuentas todo va a tener matices. Y bueno, aquí la pregunta, yo creo que a estas alturas ya nos la podemos hacer, ¿no? Sí, mucho bla, bla, bla de los conocimientos de los pueblos, que del territorio, pero la problemática está en que siguen habiendo incendios forestales. Regresemos, ¿no? Regresemos al tema central, los incendios forestales. ¿Por qué hay incendios forestales? Una de las razones, una de las 1000 razones que hay, es porque posiblemente la gente ya no sabe quemar. ¿Pero por qué no saben quemar? Desde su experiencia, ustedes, ¿qué consideran que está ocurriendo en los territorios y que la gente de los pueblos que toda la vida había quemado, que no había tenido problemas de incendios, ahora los está teniendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí les dejo el micrófono, les agradecería tener intervenciones. Adelante. Yo creo que porque han cambiado las condiciones del territorio en el transcurso de los años y ellos creen que su tierra, por decirlo así, no ha cambiado. Entonces ellos siguen practicando lo mismo años tras años cuando el cambio climático y demás cambios ha permitido de que se les salga a ellos algo de control, algo que han hecho toda la vida. La variabilidad climática, la retomo, gracias, retomo ese tema, ¿no? La variabilidad climática. Y sí, también lo que comentas, puede que no han adaptado algunas estrategias, pero ¿por qué no han adaptado esas estrategias? ¿Por qué ahora no están haciendo esa lectura fina del territorio que se supone que lo tienen de mucho tiempo atrás? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con esa lectura? Profe, yo considero que el tema de la normativa restrictiva ha hecho pues el tema de los conocimientos tradicionales por el miedo también de usar el fuego. Entonces, pues ya no se transmite de generación tras generación también. Excelente, muchas gracias. Esa es otra de las 1000 razones, precisamente. Las políticas públicas están provocando un epistemicidio. Están erradicando los conocimientos de los pueblos. Les están negando sus prácticas. Y cuando le negamos sus prácticas, algo que se supone que tienen derecho a hacer, ya no lo pueden hacer ahora, se va perdiendo de una generación a otra. Fácilmente aquí yo he identificado 2 generaciones que ya no tienen ese conocimiento del fuego. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Bueno, esa es la otra pregunta, porque todo tiene una secuencia. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió ese conocimiento? Esa sería la otra pregunta que yo les hago, les dejo abierto el micrófono. Aparte de las políticas públicas, ¿qué más está ocurriendo en los territorios para que estas personas pierdan ese conocimiento? Yo creo también que el tema de que como que no, como han habido fenómenos como de migración, ese conocimiento tradicional no ha pasado de generación en generación y creo que también se ha perdido un poco la capacidad de observar como a largo plazo y de transmitir esos conocimientos. Bien, excelente, otra excelente participación. Exacto, es eso, los fenómenos migratorios. Por eso, ahora que estamos haciendo unos análisis de mapas
de riesgo y peligro de incendios, no, todas las metodologías únicamente te hablan del riesgo porque la gente hace uso del fuego, pero no te están diciendo nada de qué pasa con esos fenómenos que se dan en los territorios, esas dinámicas de migración. Esas dinámicas que, como bien lo explica de una manera súper sencilla, pero brillante la compañera, ahí es donde se está perdiendo ese conocimiento. Por ahí alguien quiere participar, tiene abierto su micrófono, adelante. Huele está rico, déjame ver las uñas. Creo que no, creo que se despistó y tiene abierto el micrófono la compañera. Pero bueno, entonces sí, los Profesora fenómenos Laura, de... además de los fenómenos migratorios, yo también creo que hay una situación y es la misma evolución, la misma modernidad que ha llegado a muchos territorios y que hace que los conocimientos de una cultura y de una generación a otra no se transmitan. Perdón, ¿me repites otra vez? La falta de comunicación intergeneracional, llamémoslo así. Ya los jóvenes, los niños, digamos que no tienen el mismo nivel de acercamiento hacia sus mayores debido a la modernidad que estamos viviendo. Exacto, ahí hay otro punto clave. Hay un desinterés, y no solo de los chiquillos, de los jóvenes, ¿no? Que todo el día están con el celular, sino que también hay un desinterés por parte de los padres y los abuelos en querer transmitir desde el idioma hasta las prácticas, porque con la idea del desarrollo, pues todo mundo queremos hacer cosas que ya no hagan los campesinos, ¿no? Uy, si yo me pongo a hacer mis quemas para el terreno, van a decir esto de mí o lo otro de mí. Mejor ya no hago eso y ahora le aplico un pesticida más rápido y ya dejo de ser, es como la negación. Y ahí viene también este colonialismo. El colonialismo fue algo como muy directo en nuestras culturas. Directo, matanzas, creo que se resume en esa palabra, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con el colonialismo? El colonialismo es más sutil. El colonialismo nos lo meten por la televisión, nos lo meten en películas, en comerciales, en diversos elementos como estos, ¿no? De ya no hago quemas porque esa es cosa pasada, esa es una cosa que ya no se puede hacer, van a decir que soy, que estoy dañando la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Pero la colonialidad es imponer o tener en la autoimagen de los pueblos, se la meten en su autoimagen, en su cultura, ¿no? Esos modelos o esas aspiraciones de querer otras cosas. Ahí hay parámetros. Entonces, también se ha cotidianizado el hecho de pensar en que se tienen que aceptar y que uno se tiene que adaptar, ¿no? Algo que yo he visto en las comunidades es que muchas personas, a pesar de que tienen su estufa y su cilindro de gas, prefieren utilizar el fogón. Y yo les preguntaba por qué, su respuesta es muy sencilla. Y es muy sencilla y es muy profunda y hay que amplificar los sentidos para poder entender su posicionamiento para ellos y para ellas, principalmente que son las señoras las que se la rifan ahí, es que, a ver, ellos están cocinando con la leña,
y el sabor de la comida es diferente. Y el proceso en el fogón, que ya hablábamos, que es el centro, es el núcleo familiar para las discusiones, para los diálogos, es el fogón. Entonces, si van a cocinar, ellas prefieren utilizar el fogón y no la estufa ni el cilindro de gas, que aparte hay que cuidarlo mucho porque implica un gasto, ¿no? Pero porque se mantiene todavía esa raíz cultural. Pero como dice el compañero, ¿no? Cuando ya hay otras visiones que no queremos que los hijos aprendan a ser agricultores, campesinos, entonces ahí ya se comienzan a perder eslabones que son importantes. Entonces ahorita solo mencionamos como 5 de las razones por las cuales se van perdiendo todos esos conocimientos. Pero la gente sabe entonces, y ustedes también, ¿qué necesitamos para hacer una buena quema? ¿Qué Laura, necesitamos? Adelante. discúlpeme, la interrumpo porque quiero complementar algo de lo que tú acabas de decir con respecto al fogón de leña. Y también nuestros abuelos y nuestras madres nunca le irán a cambiar una vasija de barro, cocinar en una vasija de barro, que cocinar en una olla metálica. Quería complementarle eso, ¿no? Ancestralmente, el campesino y el indígena cocina mejor, dicen que su comida queda mucho más rica preparada en una vasija de barro que en una vasija metálica. Quería complementarle eso, gracias. No, gracias. Excelente participación. Exacto. Manuel, adelante. Bueno, un saludo a todos. Buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, profe, y a todos los compañeros. Quería ampliar un poquito también, es algo que, pues, si bien lo hemos dialogado, lo hemos hablado, hay un contexto social o de la sociedad que también ha hecho que se pierdan esa herencia. Y es que los hijos de nuestros productores, nuestros campesinos, por contextos sociales y por desarrollos económicos, en el caso mío del municipio de Napoima, municipios muy cercanos a la capital de Colombia, han perdido esa cultura agrícola por culturas de desarrollo campestre, por culturas de desarrollo de condominios que están generando que estos hijos no vean dentro de la agricultura o dentro de este desarrollo agronómico un futuro. Y obviamente eso genera pérdidas y cambiamos tierras de uso agrícola o ganadero por tierras de uso recreativo. Exacto, también esa es otra de las 1000 razones. Llevamos como 6 razones. Muchas gracias. Exacto, hay otros intereses. Cuando deja de haber interés por la protección del territorio donde se hace vida, ¿qué pasa? Pues entonces ya estamos capitalizando la naturaleza. Hay un rompimiento total. Por eso a mí me gustaría que tuvieran siempre claro lo que vimos al inicio, esa relación de la sociedad con la naturaleza. Entonces, seguramente, a ver, le quiero dar a la siguiente. Seguramente ustedes tienen idea, les han comentado, ustedes han presenciado, ¿no? Aquellas personas que estuvieron en el TREX, supongo que hicieron quemas, o algunas personas que estén aquí que sean de pueblos originarios, han participado en quemas. Entonces, no sé si ustedes pueden comentarnos qué se necesita para hacer una buena quema. Algo diferente de las que tenemos aquí plasmadas. ¿Qué falta ahí para que una quema nos salga bien? Aparte de ganas, ¿verdad? De que ir a quemar, porque sea mucho calor, luego ya nos cuesta más. ¿Queda abierto el micrófono? Profesor, es que yo no sé considero, si... Ay, perdón. De pronto no sé si se pueda contemplar el tema de identificar, o sea, de primero identificar las especies que están en nuestro ecosistema y su relación con el fuego.
Ok, O eso, condiciones meteorológicas. eso sería ya con una mirada más institucional, con una mirada académica. Nosotros, claro, podemos, si estamos hablando de una quema prescrita, supongo que te refieres a una quema prescrita, pues primero contemplar todo el ecosistema, si está adaptado, qué va a pasar, cuál va a ser la respuesta de las especies al fuego. Pero si lo hacemos con una mirada más comunitaria, ¿ustedes qué más piensan que se necesita para hacer una buena quema? Aparte de los que están ahí. Había otro compañero que iba a participar, adelante. Profe, ¿me escuchas? Sí. Ah, bueno, yo también pensaría que es importante eh, en visión de la comunidad, creo que ellos no quemarían en la misma fecha ni de la misma manera para un conuco, lo que tú llamabas al comienzo, si es para determinado producto que para otro. Me imagino que las quemas deben ser diferentes. Entonces mi punto es, de pronto ellos verifican qué es lo que van a sembrar o para qué van a utilizar esa parcela que van a quemar y ahí sí definen la fecha y el tiempo y cómo sería esa quema, cómo la quieren y ya ahí empezamos a hablar de pronto de aspectos un poco más técnicos que nosotros manejamos y que la comunidad la maneja de pronto a su manera, que es con qué severidad debería pasar el fuego dependiendo de la siembra que ellos quieran hacer. Se me ocurre eso, profe. Excelente, sí, también eso, ¿no? Ellos analizan, yo les voy a compartir dos libros que quiero que ojeen, ya queda como tarea para la próxima sesión, y precisamente ahí vienen estos temas de los que estamos hablando ahorita. Ellos hacen una selección fina de qué terreno voy a quemar. No todos los años queman, estoy hablando en este contexto, ¿verdad? Ustedes pueden hacer la réplica que pasa en Colombia, pero no todos los años queman las dos parcelas que tienen. No, porque dejan descansar una. Queman una, dejan descansar la otra. Ujú. Y van delimitando, obviamente, cuál es la que toca y por qué, qué condiciones tiene. Qué tanto ha avanzado la vegetación secundaria, la cagual se le llama aquí. Y lo que decía la compañera, ¿no? Ahí de las especies que hay, ¿cuáles podemos aprovechar antes de hacer la quema? Por ejemplo, nosotros aquí comemos muchos quelites. Los quelites son las plantas, las herbáceas, las acelgas, las verdolagas, todas estas plantas que para nosotros pues, las comemos, hacemos guisos con ellas. Eso se aprovecha. Si hay arbustos, también hay que seleccionar los cuales nos pueden servir para madera. Y si son árboles grandes, esos no se cortan, esos se dejan para la sombra, para cuando estemos haciendo la quema, le hacemos una ronda para que no pase el fuego al árbol y ahí podemos descansar, ¿no? Hay muchas consideraciones que se tienen en cuenta y esto se los pregunto para que desmintamos ese otro paradigma de que la gente está quemando a lo loco, de que el productor se levantó una mañana, no tenía nada que hacer, estaba aburrido y dijo, ah, son las 12 del día, estamos a 35 grados, está haciendo viento, está bueno para quemar. Tenemos que desmentir también ese mito, porque la gente sabe que para empezar tienen que tener experiencia para ir a quemar. Por eso los corredores de fuego. No podemos ir a quemar con una persona que no sepa. Tienen que participar al menos 3 personas, al menos dependiendo de la superficie que se va a quemar. Se tiene que hacer una guardarraya, no sé cómo le llaman ustedes, una brecha cortafuego. Se tienen que Cortafuego. utilizar, ¿cómo se le llama? Acá en Colombia le decimos cortafuego. Cortafuego. Es también para las quemas agrícolas. Sí, O solo para precisamente combate. hay algo que se hace y que me comentaba mi madre ahorita que estaba escuchando la clase, y Ay, es qué que bonito.
las quemas se hacen en el centro del lote, llamémoslo así, le cogían todo el rastrojo al centro del lote y ahí hacían las quemas y hacían pues también la parte de cortafuego y colocaban unas personas en la parte alta para que miraran que no se subiera a la montaña o que no se perdiera el objetivo inicial. Además que cada quema se distribuía en el terreno que se pensaba dejar y se descansaba aproximadamente durante un año. Perdón, aquí en Cundinamarca culturalmente se le llama ronda. Profe Tienes Laura, el si estás micrófono hablando, no apagado. te escuchamos. Que aquí en Cundinamarca culturalmente se le llama ronda a ese cortafuego. Profe Laura, si estás hablando, no te estamos escuchando. No me digan, ¿hasta dónde escucharon? De la intervención que hicieron, no te escuchamos nada, no te escuchamos. Si les respondiste algo, no te escuchamos. Sí, les respondí a todos. Bueno, pero voy a retomar, gracias. Voy a retomar el último, bueno, el penúltimo comentario del señor que me parece súper bonito que su mamá esté escuchando parte de la conversación y que también está opinando, porque es súper potente ese conocimiento que tiene la gente, ¿no? O sea, la señora ya nos está hablando aparte del acomodo de combustible, que no se puede hacer la quema en cualquier lugar, sino que hay toda una dinámica de cómo se tiene que hacer ahí, y eso también ustedes que tienen formación y tienen entrenamiento y han participado en quemas prescritas, saben que el acomodo de combustible es súper importante, ¿no? También decía, escuché el comentario de cómo le llaman en Cundinamarca, rondas, decía. Sí, señora. Ok, esas rondas también, esto lo sabe la gente, sabe que lo tienen que hacer. Sí o sí, nosotros, eso sí, aquí somos como muy avispados con eso y sabemos que la gente, nosotros éramos incrédulos, decíamos, no, pues a ver si hacen la brecha, pero sí o sí se hace. Hay excepciones cuando no hacerlo, cuando ya dan al río, cuando hay piedrerío y otras condiciones, ¿no? Salúdeme a su mamá, por favor. Ojalá nos siga escuchando. Sí, sí, ¿Alguien más tiene hombre. la mano levantada, Manuel? ¿Alguien más quiere participar? No, perdón. Ok. Les voy a compartir la pantalla porque creo que no están viendo, ¿verdad? Sí, sí, vemos. ¿Sí? Bueno, ahorita les voy a compartir un Word. No sé si van a ver el Word o la diapositiva. ¿Qué están viendo? Una diapositiva que se necesita hacer para una buena quema. Bueno, entonces voy a dejar de compartir eso y voy a compartir, porque ahorita que hablaba, que nos comentaba, ¿no? Esto que piensa la mamá de, creo que fue de Manuel. Actualmente estamos desarrollando esta guía práctica para quemas agrícolas. Nosotros no quisimos llamarle manual porque el objetivo es que quede plasmado bueno, les leo mejor la dedicatoria, porque esta guía es a quienes con convicción y humildad preservan, transmiten
y viven los conocimientos de sus pueblos respecto al uso del fuego. Nuestro propósito es sistematizar y fortalecer la comprensión de las quemas agrícolas, honrando la sabiduría y experiencia de los pueblos de Mesoamérica y de todo México. Deseamos que los conocimientos aquí registrados, que son un legado y pertenecen a los pueblos, sean buenos y útiles para las generaciones presentes, venideras, a favor del cuidado de la vida. Les presento esto, también es una forma de decolonización, el mantener estos legados, lo que decíamos. Una de las 1000 razones por las que se están perdiendo los conocimientos es por esto, precisamente que no hay una transmisión. Entonces, este documento que estamos organizando tiene esa finalidad de organizar su información, de devolvérselas en un formato que sea amigable y tanto así que, bueno, les voy a... esto está en proceso de redacción y estamos haciendo unas ilustraciones muy sencillas en lo que dice la señora, ¿no? Cómo se acomoda el material. Y les decía, ustedes que han hecho quemas, saben que tiene que haber un acomodo, ¿no? En este caso, son por montones, y se hacen las quemas por puntos, es decir, que no va avanzando el fuego por toda la parcela. Esta tiene una desventaja para los señores agricultores, que bueno, si lo que buscan es fertilización del terreno, pues que la ceniza no se esparce, sino que queda en un solo punto. Esta es otra de las técnicas, que bueno, ahí sí ya se esparce todo el material. ¿Sí ven lo que les estoy presentando? Sí, señora. Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, está todo esparcido y entonces ahí sí va a haber una buena fertilización, ¿no? Y sobre todo, ustedes ven aquí los ojos, ¿no? Es de dónde se van a iniciar las quemas. Obviamente aquí se hace énfasis de que hay que tener en cuenta el viento. Siempre, sí o sí, el viento es el que nos va a delimitar hacia dónde vamos a iniciar, ¿no? Cuando hay pendiente, pues es otra dinámica. Hay que estar al pendiente de la pendiente. Y esta es otra quema, ¿no? Cuando se hace en un extremo con un material apilado, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya hay una brecha, cortafuego, una ronda que se le llama. Y aquí están los otros elementos que entonces son los que ya no se transmiten, que es mucha gente va, quema y provoca incendios porque ya no sabe hacer la lectura del viento, hacia dónde va el viento. Aquí hacen lectura de las nubes, ven las hojas de los árboles. Y bueno, acá hay unas referencias sensoriales para entender el viento. Nosotros las hemos clasificado de esta forma, ¿no? Observar las hojas, el pasto, las ramas de los árboles o escuchar el viento. Y esta es la lectura de la naturaleza, es escuchar el sonido del viento que chifla. ¿Ustedes entienden cuando digo chifla? O sea, que suena como en el Sí, oído. señora. Exacto, e indica que va con fuerza. O ver la llama también, así, si es una llama, si se inclina, hay más viento, ¿no? Eso nos está facilitando de manera visual identificar todas estas condiciones. En el cuerpo también lo sienten. Entonces, son una serie de factores que nosotros o la gente de las comunidades tienen clarísimo, entonces no queman a lo loco. Espero más adelante poder compartirles este material para que ustedes también lo tengan y puede ser, tal vez les sea de utilidad, ¿no? ¿Hasta aquí hay comentarios? No, señora, todo ha estado claro. Perfecto. Voy a avanzar dos diapositivas más y de ahí les voy a proyectar un video. Y de ahí ya me gustaría escucharles.
Me dicen si ya ven, por favor. Sí, sí, señora, ya observamos. Ya se ve, profe. Sí, señora. Ya se observa bien. Perfecto. Ay, qué alegría me da escucharlos con esa voz tan entusiasta. La verdad que les agradezco muchísimo porque es muy pesado de forma virtual estar haciendo estas presentaciones para ustedes, sobre todo, ¿no? Es pesadísimo. Y bueno, pues les agradezco estar tan alerta y participativos. Bueno, entonces, desde la agroecología ya hablábamos este tema, ¿no? ¿Por qué es importante el uso de las quemas agrícolas? Sobre todo porque con esto pues dejamos de usar los agrotóxicos, los pesticidas que tanto cáncer están provocando. Pero entonces ya sabemos que los campesinos no están quemando por necedad. Tal vez haya otro tipo de personas también, porque acuérdense que un territorio es diverso. Haya personas que estén quemando porque tienen litigios que con el vecino del rancho tal o con el parque nacional tal. Nunca falta. Pero eso también le están haciendo las inmobiliarias aquí en la Selva Maya para deforestar y obviamente hacer ahí sus condominios. Entonces puede ser un arma letal si se utiliza mal el fuego. Entonces, tanto la FAO como la UNESCO, que creo que por acá están las compañeras de FAO, se está abordando el tema del fuego dentro de sus estrategias. Entonces, algo está pasando a nivel mundial con este tema. Por eso yo siempre que asisto acá con las instituciones de la región, siempre les pido que volteemos a ver qué está pasando en el territorio y comprender que estas dinámicas se están moviendo y que están llegando a otras dimensiones y se están posicionando en espacios súper relevantes de intercambios, ¿verdad? La UNESCO, por ejemplo, en 2021 hizo un foro importantísimo sobre manejo indígena del fuego, así le llamaron. Ahí participamos con la profe Viviana, que van a tener el gusto de tenerla en la próxima sesión. La profe Viviana les va a dar estas metodologías, es la continuación de estos temas. Ella se ha encargado también, es una militante del fuego, es ecóloga del fuego, pero es una militante que se ha encargado de llevar a espacios internacionales este tema. El manejo intercultural del fuego propiamente inicia en Venezuela. Yo creo que son pioneros junto con la doctora Yoquiñe, con Adriana Milán, Viviana Bilbao y muchas investigadoras más de este manejo intercultural y la necesidad de entender por qué es parte de nuestras culturas. Nosotros en México estamos retomando ese posicionamiento porque para nosotros, si bien no estamos copiando del todo, hay que contextualizar, nos parece la más apegada a nuestras realidades, ¿no? Y tanto así que les comentaba anteriormente que estamos escalando ya las políticas públicas. Y este tema lo vamos a ver en una de las últimas sesiones. Bueno, entonces cuando ustedes ahora van a tener una tarea para toda la vida, esta no la van a entregar, pero esta tarea significa que ustedes se van a cuestionar todo el tiempo. Cuando ustedes vayan por alguna comunidad, por alguna carretera, que se pregunten qué se está quemando, dónde, quién, por qué, cuándo, a qué hora, cómo lo están haciendo, antes de decir, de tomar el teléfono y decir, oiga, voy a reportar un incendio forestal. No se puede hacer eso, hay que entender. Si estamos viendo claramente que ahí está la gente cuidando el fuego, eso no es un incendio forestal. Acá lo que se ha hecho, por ejemplo, se contratan brigadas rurales en temporada, le llamamos de incendios, que empieza de marzo hasta junio.
bueno, se mueve. Cuando no están apagando incendios, lo que se hace es que los compañeros van y ayudan a hacer las quemas agrícolas. Y son compañeros, bueno, también de otras dependencias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la Comisión Nacional Forestal. Se suman a todas estas actividades. Y bueno, aquí es también como para rematar un poco, lo vamos a hacer más participativo, va a ser al azar. Les doy un minutito para que analicen esta imagen que tal vez les resuene para sus territorios, para la gente que conocen que quema. Si ustedes definitivamente no pueden explicarlo por alguna razón, pasen la palabra a alguien más, ustedes elijan a alguien más de la pantalla para que logre explicarlo. Les doy un minuto y yo elijo a la primera persona y el que elija ya después va a elegir a alguien más. Un minuto. Profe Laura, no sé si qué imagen es la que estás mostrando porque no estamos viendo en pantalla completa, entonces no sé si en realidad ellos están viendo la imagen que tú quieres que vean. Uy, no están viendo mi pantalla. O sea, sí estamos viendo la Sí, pantalla, estamos pero no viendo lo estamos que viendo dice la Álvaro. presentación en pantalla completa. Entonces estás en una diapositiva que dice qué debemos entender de las quemas agrícolas. Uy, se quedaron muy atrás. Imagino que responder las preguntas que están dentro del recuadro azul. A ¿Qué ver. es Y una hay un quema? recuadro azul ¿Dónde que se está dice que se quemando? quema, ¿Quién está quemando? pero no. No, ¿saben qué? Yo ya le di a la siguiente, a ver si ahorita, a ver, me voy a regresar. Ustedes están en la que dice UNESCO, ¿cierto? Sí, que en la parte Sí, señora. inferior Sí, derecha señora. dice UNESCO. Sí, Bueno, Sí, aquí, señora. a ver, voy a dejar de compartir y nuevamente vuelvo, porque, porque si ya le Puedes di darle cambiar. como en compartir pantalla completa para que ¿Ahí la ven? ahí, ahora sí vemos una que es un Gracias. círculo. Ay, qué bueno que me avisan. ¿Cómo Gracias. estoy? Ay, ¿qué es? Por favor, ¿me puede repetir qué es lo que hay que hacer? Qué pena, es que no alcancé a escuchar bien. Sí, esta imagen que tienen aquí en su pantalla, miren, no les voy a dar un minuto, les voy a dar 5 minutos para que la lean a detalle, para que ustedes comenten las similitudes de lo que claramente si tienen experiencia la puedan explicar cómo lo hacen en Colombia, qué cambia de esta técnica, de esta aplicación de quemas agrícolas, que cambia ya y se va a seleccionar al azar una persona para que pueda, 3 personas para que puedan explicarlo. Si por alguna razón no saben de qué se trata, también es válido, todos estamos aprendiendo aquí y pasa la palabra a alguien más. Pero mientras pueden analizarla, 5 minutos. Muchas gracias.
¿Damos un minuto más? Bueno, ahora sí vamos a vamos a iniciar con esta actividad. Va a ser al azar. Ya les tapé la pantalla, ¿verdad? No, señora, aún está ahí. ¿Sí? Ah, bueno. Empezamos con William. Adelante, William. Te escuchamos. ¿Qué nos quieres compartir de esta imagen? Hola, buenas tardes para todos. Bueno, puedo concluir algo interesante, es que interactúan, digamos que varios momentos, pero también veo que hay algunas variables y condicionantes. Dentro de los tres momentos veo que es el antes, el durante y el después, y de allí nos lleva a la conclusión de una acción preparatoria, una acción ejecutora y digamos que una acción de validación, de recuperación, de verificación. Y identifico pues que en el centro, efectivamente, pues está como el evento, como la quema prescrita. Dentro de todo el esquema también puedo verlo como un ciclo, como que todos están allí presentes y se ven dar en momentos puntuales. Aquí nos está, yo lo veo también como una cajita de herramientas, como si algo que lo pudiera graduar y llama mucho la atención. Concluyo diciendo que también es como una tarjeta que te puede a ti llevar al acceso al conocimiento de cómo podrías hacerlo en todas sus fases, en todos sus momentos. Así lo tomo a gran escala. No sé si ese enfoque era el de tu pregunta, disculpa. Sí, adelante. Compañero, ¿tú a qué te dedicas? Sí, señora, yo trabajo como servidor público de la Defensa Civil colombiana. Ah, muy bien, claro. Sí, exactamente como lo describes, ¿no? Es una caja de herramientas, es donde podemos echar mano a aquellos que no sabemos, quemar a aquellas personas que migraron, que están regresando. Entonces, verlo de esa manera, ¿no? Pero eso seguramente no nos garantiza que podamos hacer bien una quema. Ujú. Compañero, te voy a pedir que elijas tú a una persona para que nos pueda explicar solamente el antes, solamente el antes. Elige a una persona, por favor. Sí, señora. Regálame un segundo. En todos los nombres, ya te confirmo. Eh, mm, Quien te Me caiga aparece mejor. Ángela María. Ángela Ángela María María. Moreno me aparece. Eso, muy bien. Entre ustedes se conocen, ¿verdad? Sí, señora. Algo, profesora, algo nos conocemos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, al menos me refiero a que ya estuvieron de forma presencial, más o menos como que se identifican, ¿verdad? Sí, profe, sí, señora, estuvimos dos clases. Ah, bueno, perfecto. Entonces le damos la palabra a Ángela María, solo para explicar el antes. Ángela María, ¿estás por ahí? Se nos fue Ángela María.
Compañero, vas a tener que elegir a alguien más porque Ángela María no está. Hola, ¿me escuchas? Ángela. ¿Sí me escuchas, Ya se profe? conectó. Sí, Se le sí. escucha un poquito lejos, pero algo se le escucha, Ángela, qué pena. Ok, listo, ya. Ahí, hola, hola, hola. Sí, Mejor, perfecto. mejoró. Sí. Vale, listo, profe. En el antes yo estaba, es que creo que tengo problemas con el micrófono, pero antes mi consideración es que de pronto a nivel cultural nosotros no tenemos mucho esa percepción de cómo lo manejan nuestras culturas, porque estoy de acuerdo con algo que decía María José y es que a veces nos distanciamos mucho de esa parte cultural. Yo soy bombero y eso ha sido algo alejado. Nosotros estamos hasta ahora entrando en ese mundo que es el manejo integral del fuego y que nos habla de estos aspectos culturales. Entonces, considero que sí, nuestras culturas y por ejemplo acá en Casanare, que se da mucho el tema de quemas para sembrar, ellos sí hacen este tipo de organización y tienen este tipo de preparación para hacer una quema en pro de una siembra. Aquí nos dice que hacen una organización a partir de los acuerdos comunitarios que de pronto no están de manera legislativos en Colombia todavía. O bueno, no, perdóname, sí están dentro de la ley. En Colombia sí se permiten las quemas para este tipo de actividad y ellos las tienen en cuenta. Delimitan el terreno, sí, de pronto a su manera. Lo que pasa es que a veces no es tan efectivo y por eso de pronto los organismos de socorro o los bomberos tienen que intervenir cuando ya se salen de control. Pero son aspectos que considero que se pueden todavía mejorar. Y definen cuándo quemar, si es más fácil antecitos de que empiece a llover, porque ahí encuentras que el terreno está mucho más seco, y ahí era donde yo decía que ellos también evalúan unas condiciones un poco más empíricas y que nosotros ya le tenemos un nombre técnico, pero que ellos sí las utilizan. Entonces determinan, venga, el terreno está muy seco, el material combustible está muy seco, puedo quemar o más bien después de esa primera lluvia que me permite que ya el terreno y que el material combustible haya adquirido un poco más de humedad, defino quemar o no quemar. Entonces, como que mi punto es que sí se lleva a cabo ese antes, un poco empírico, que nosotros hasta ahora lo estamos como estudiando y entrando en el proceso, pero que ellos sí lo hacen a su manera y que en algunos casos de pronto sí eh, esa falta de análisis de algunos eventos, como decían ahorita, todo lo del tema del cambio climático y demás, que ha cambiado un poco el comportamiento, ¿cierto? Ya yo decía en algún momento, acá en Casanare, nosotros teníamos nuestros primeros casos en diciembre, pero por ejemplo, para este año, nuestros incendios forestales en más relevancia empezaron solamente hasta febrero y marzo fue el pico donde tuvimos más incendios. Y teníamos como esa concepción, no, empiezan en diciembre y creo que también puede estar pasando eso con las comunidades, pero pues esa es mi opinión de ese antes. Gracias, profe. Muchas gracias, Ángela. Muy clarito, ¿eh? Muy bien explicado. Es bombero, Ángela, entonces igual estos procedimientos creo que los tiene claros y aunque no los está viviendo directamente, pero tiene el conocimiento, ¿no? De esta preparación que ella le llama empírico, que después de esta clase ya ustedes les van a llamar conocimientos culturales o conocimientos de los pueblos, ¿verdad? Ángela, ¿podrías elegir a alguien más de la pantalla para que nos explique el durante? ¿Qué pasa durante una quema que hacen las personas de las comunidades? Elige a quien quieras. Bueno, por acá voy a decir un nombre, Mayra. Mayra, no sé, solamente se ve Mayra. Excelente, gracias, Ángela. Bueno, Mayra, te profe. escuchamos. ¿Estás por ahí, Mayra? Mayra, ¿qué es? Vamos a ver.
Como Mayra Alejandra, tal vez. Mayra Alejandra. Creo que no está. Mayra, estás, pero no estás. O si nos quieres escribir, mientras vas a tener que elegir a alguien más. Ángela, por favor. Bueno, entonces me voy con Luisa Morantes. Luisa, adelante, te escuchamos. Vale, gracias. Bueno, durante la quema, el durante pues empieza en en la ignición, ¿sí? Como ya durante, o sea, la ignición como tal, o durante la planeación de la quema. Porque pues he visto que hay diferentes prácticas asociadas al durante la quema en el país. Hay zonas en el país en donde sí tienen este sistema de organización dentro de la comunidad. Algunos incluso se organizan para quemar algunas fechas y se hacen un intercambio de favores, tal vez, para justo garantizar que se cumplan los roles en la quema y con esto la seguridad, lo que mencionabas, Laura, acerca de que al menos 3 personas haciendo la quema. eh, Eso en algunas comunidades se ve, en otras no tanto, pero durante la quema ellos siempre mencionan que pues algunos inician en la mañana, otros más bien a mediodía. Algunos en el país mencionan que lo hacen eh, pues cuando haya menos temperatura porque es menos riesgoso, pero otros lo dicen que cuando haya más temperatura porque así avanza más rápido y el viento ayuda a que se haga de esta forma. Entonces, bueno, ellos empiezan con la ronda o las barreras y luego hacen la quema. En el país, pues algunas prácticas mencionan que se hace la quema desde una zona y pues viendo la dirección del viento para que termine con una barrera. Y otros mencionan los contrafuegos, es decir, iniciar el fuego en una parte y desde la parte que quieres que termine, colocar un contrafuego para que se una el fuego en la mitad y ya pues sea así la ignición. Em, sí, también mencionan que se pueden encender varios puntos de fuego para que se encuentren dentro del área. Es a lo que me refiero. Y entre tanto la ignición, también tienen, pues algunos tienen un sistema de vigilancia, otros no tanto. En realidad, no sé, ayer estuve dialogando con cierta comunidad y, y se sinceraron un poco acerca de que es una persona y con su familia cuando hace la quema, ni siquiera avisa a los vecinos y demás, porque son comunidades tal vez muy alejadas entre ellos. Desde sus viviendas como tal, sus viviendas están muy alejadas, entonces como que no utilizan este sistema. Entonces, a veces puede ser solo una persona haciendo la quema, pero la preparación inicia días antes. Muchas gracias, Luisa. Excelente. Voy a retomar algo que comentabas tú. Hay personas que queman en un horario, decías, y otros queman más como al mediodía, ¿no? Eso también lo hemos identificado y ha sido toda una polémica aquí porque la norma oficial mexicana de quemas se actualizó en el 2023. Entonces, esta normativa dice que hay que quemar en la mañana, muy temprano. Ujú. Dando por hecho que todos los ecosistemas son lo mismo, que todo va a estar fresco, que no va a haber humedad, que tiene las condiciones adecuadas para que haya una correcta ignición. Entonces, resulta que no, resulta que hemos documentado que hay comunidades que queman al mediodía. Entonces, ustedes llegan y le dicen a los de CONAFOR, a la institución encargada de operativizar las quemas, dar los permisos, y les dicen, no, pues voy a quemar a las 12 del día.
O sea, ahí es improcedente totalmente para ellos, ¿no? Porque así está la norma. Pero resulta que tiene toda una lógica y tiene toda una estrategia que hay que comprender. Regreso, ¿no? A la práctica esta de que hicimos, ¿no? De contextualizar de qué estamos hablando. Porque resulta que nosotros acá tenemos una parte muy grande que es de selva, y es la selva lacandona, que es parte de la biosfera de Montes Azules, la porción más selvática al sur de México, que es donde está la selva maya. Y ahí es donde se hacen las quemas a las 12 del día, pero porque la humedad es muchísima, ustedes han de saber de lo que estoy hablando. Entonces se hace una quema por la mañana y se hace otra quema al mediodía. Es una doble quema. En la mañana se hace todo alrededor, que es seguro, que hay mucha humedad, que no hay viento, que no hay mucho sol, y avanza despacito, o incluso no avanza nada. Para cuando ya el sol secó un poco la vegetación, puedan hacer la quema que queda en el centro. Entonces, todo eso tiene una lógica y una perspectiva. Por eso nosotros, como colectivo, hicimos un escrito donde solicitábamos que en esa consulta que se le hizo al pueblo de México, que se tomara en consideración estos criterios. No todos los territorios son iguales, ¿de acuerdo? Te agradezco muchísimo, Luisa, tu intervención. ¿Puedes elegir a alguien más para que cierre con el después? Por favor. Vale, déjame ver. Vista. Pero no sé. Lina Ojeda. Adelante, Lina. Gracias, Luisa. Bueno, y a Luisa ya no le pregunto a qué se dedica porque ya la conozco. Adelante, Lina. Y Lina es bombero también, me parece. Creo que Lina ya no está. Si no elegimos a alguien más, Luisa. Hola, no, sí. Luisa, habías hablado Lina Ojera, por eso no hablé yo, pero bueno, Lina Marín, sí, soy bombero. Bueno, aquí en el después es el ciclo para determinar y dejar preparado el terreno para futuras intervenciones, pero lo más importante de este ciclo es mitigar cualquier riesgo que se pueda presentar en un nuevo incendio o una nueva quema. Entonces aquí básicamente lo que nos demuestra esta imagen es cómo preparamos o cómo ya finalizamos esta quema en la preparación de este terreno, dejando muy claro que estamos haciendo una vigilancia constante de esta supervisión, que se haya apagado cualquier vestigio que pueda tener nuestro terreno, el cual fue intervenido. Entonces aquí lo más importante es eso, es ese control de cualquier situación que pueda provocar otro futuro incendio. No sé si... Sí, perfecto, perfecto, Lina. Muchísimas gracias. Si se dan cuenta, en este esquema es bien importante la vigilancia, aparecen 2 etapas. Y como dice Luisa, ¿no? Puede que sea solo una familia y para preparar el terreno, pero ya en campo el día de la aplicación de la quema es demasiado riesgoso y eso es lo que tenemos que hacer ver también, que no se puede quemar con una sola persona. Es muy arriesgado. Entonces, yo creo que es esa información que se tendría que socializar y de alguna manera también tratar como de disminuir esos riesgos, platicar con la gente qué es lo que está pasando. En muchas comunidades aquí hay la famosa libreta. En esa libreta, cada comunidad o cada ejido tiene un listado de quiénes van a quemar y qué día van a quemar.
Entonces, si el señor llegó y dijo, ah, no, yo voy a quemar el lunes temprano, pero no tengo quien me ayude, porque no tengo hijos, porque están en Estados Unidos, porque están estudiando, por lo que sea. Entonces, se le asigna, y esto es parte de lo que queremos incorporar en los protocolos de manejo cultural del fuego, porque es una estrategia que asegura que la quema se lleve bien a cabo, porque les asigna el comisariado ejidal, le dice, ah, bueno, no tienes, entonces te vamos a asignar 2 o 3 personas. Y es lo que decían también, el mano y vuelta se le llama aquí obsequio, es decir, tú me ayudas y luego yo te ayudo. Es un mano y vuelta en este sentido de la comunalidad. Ahí se disminuyen esos riesgos. Ahora, me dicen si pasa la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí Profe, la ven? disculpa una cosita. Sí, Es adelante. que para comentarte un caso específico que sucede de pronto en Puerto Carreño, en Bichada, de pronto tú ya conoces el tema porque conoces a la doctora María, pero puntualmente está muy, ahorita como en boom el tema de brigadas comunitarias. Entonces ahí se han articulado mucho también con población de campesinos y demás. Entonces cuando hay un campesino que requiere, no sé, preparar su terreno para cultivo o también para pasto para su ganado y demás, entonces se comunican con las brigadas comunitarias y también con el Cuerpo Oficial de Bomberos para llevar a cabo quemas agrícolas. Entonces, con respecto a lo que tú mencionas, sí es muy importante el tema de pronto tener organización, roles dentro de las personas que van a participar en la quema y también como, sí, mecanismos de seguridad, logística y demás. Excelente comentario, muchas gracias. Así pues, es lo que están haciendo ya nada más y la gente de las instituciones lo reconocen y dicen, a ver, la gente se organiza y conoce, nada más tenemos que afinar y darle técnica a eso que ya tienen. Por ahí levantó la mano Pulido y luego Fred. Adelante, por favor. Gracias, Laura, ¿me escuchas? Fuerte y claro, señor. Sí, me ves. Bueno, bien, quiero compartirte algo que estamos haciendo aquí en Colombia. Mi nombre es David Pulido, yo trabajo con la FAO en un convenio con Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El día de ayer cerramos un ciclo de diálogos interculturales sobre manejo integral del fuego. Como parte de este ejercicio, y lo mencionaba Luis hace un momento, una de las actividades que se hace dentro del día, bueno, el evento estaba organizado en 3 días, los 3 días de pilares del manejo integral del fuego. Entonces un día se abordaba el tema de ecología del fuego, otro día se abordaba el tema de cultura del fuego y otro día se abordaba el tema de manejo del fuego. Dentro de estos ejercicios se hace una simulación y se trabaja con la comunidad que nos cuenten un poco cómo se realizan las quemas en su territorio. Y pese a que Colombia, bueno, Colombia es más chica que México, ¿cierto? Pero tenemos una gran diversidad de culturas y también de ecosistemas. Uniendo estos dos temas, la cultura y los ecosistemas, pues encontramos que si bien se guardan algunas particularidades en el proceso de realizar una quema, como la organización comunitaria, como evaluar el día más adecuado, que también depende de unos ciclos agrícolas, siempre hay particularidades en el territorio, ¿cierto? Tú lo mencionabas hace un momento y alguien mencionaba que estaba comentando que la quema se realiza del material vegetal en la mitad del predio a quemar o del lote a quemar. En otros contextos, por ejemplo, no se realiza de esa manera porque depende mucho la especie a cultivar, si se permite o no se permite acopiar en la mitad de un potero o no. Solamente por poner un ejemplo. Entonces encontramos en esos 6 diálogos que hicimos en las regiones del país particularidades aún siendo de la misma región. La región que menos departamentos tiene en Colombia tiene 4 departamentos y hay regiones con 5 o 6 departamentos, somos 32 departamentos en el país. Entonces entenderás, por supuesto, y tú conoces parte de Colombia, entenderás que son procesos muy complejos y más aún cuando no hay una guía o una orientación en el proceso de la quema. Hay una ley, una resolución del Ministerio de Ambiente que permite las quemas agrícolas y de minería para el descapote de terreno para ejercer minería,
pero no hay unas guías. Entonces, nuestras comunidades, obviamente, no estamos tan acostumbrados a sentarnos a escribir una guía como debería ser, el deber ser, pero el conocimiento está y es muy respetable, el conocimiento ancestral, el conocimiento de las comunidades indígenas, campesinas, afros y demás, está allí. Se realiza la quema, claro, las quemas son con un propósito fundamental, que es el de renovar praderas, el de preparar terreno para sembrar, el de acabar con arbences o plagas y enfermedades si fuera el caso. Y tiene un propósito, no quemamos por quemar, o el campesino no quema por quemar, sino porque tiene un propósito en su medio productivo. Es la primera, es una herramienta fundamental en nuestras agriculturas de subsistencia en el país, en países como los nuestros. Entonces es una herramienta muy válida. ¿Qué me preocupa de todo este ejercicio que hemos hecho? Y es que el conocimiento se está quedando en la gente mayor y no está trascendiendo a la descendencia, al futuro. Hace un rato mencionaban también que el tema, y uno ve por noticias a diario, que el campo se está quedando sin gente y se está quedando sin el conocimiento, o llegará el momento en que ese conocimiento que tienen estas personas que han hecho estos ejercicios durante mucho tiempo, de una u otra manera, bien o mal, o con aciertos y desaciertos, pero se está perdiendo ese conocimiento porque no nos hemos sentado todavía a escribirlo, a documentarlo. Somos muy de palabra, muy de transmitir a la descendencia a través de la palabra, a través del ejemplo, que es muy válido, es un proceso de aprendizaje finalmente, pero también hay que sentarnos a escribirlo y documentarlo porque son esas particularidades que tú mencionabas. No es lo mismo quemar una zona muy húmeda en la Amazonía colombiana a quemar una zona muy seca un poco hacia la península de La Guajira y el corredor de Cesar Guajira, que es un bosque seco tropical. Entonces son cosas, son particularidades de terreno que hay que sentarse a escribir y a documentar. La idea sería poder generar una guía, como tú nos mostrabas hace un instante, pero una guía que nos permita tener un marco de referencia y que a nivel de territorio, y a nivel no solamente de territorio, de ecosistema, de altitud, sino también a nivel de comunidades, cómo queman las comunidades indígenas, cómo queman las comunidades afro, poder documentar eso porque esa memoria histórica se va a perder y ese conocimiento no lo vamos a tener de aquí a unos años. Entonces, ese conocimiento que hoy es de cierta manera empírico, pero que ha sido demostrado durante todos estos años que ha servido, se puede mejorar con una técnica, se puede mejorar con instrumentación, se puede mejorar aplicándole métodos científicos, se puede mejorar con datos metodológicos más actualizados y poder agrupar y tener, digamos, un repositorio de información por territorio. Sería algo fundamental, creo yo, que puede surgir de estas enseñanzas que nos han dejado estos diálogos y sobre todo en procura de lo que puede ser hacia futuro realmente en el país, una ley que habilite realmente las temas agrícolas más allá de una resolución que diga sí o no, es unos instrumentos que podamos devolver a estas comunidades y que sobre todo si queremos ejercer, no control, si queremos ejercer un ejercicio, queremos hacer un ejercicio que la gente queme realmente sin que se produzca el incendio, porque hay que ser realistas con eso, o sea, las quemas agrícolas se realizan muchas veces se realizan de la mejor manera, yo diría que la mayor cantidad de veces se realizan de la mejor manera, pero muchas veces se salen de control, se pasan a predios, se meten a bosques, y esa es la realidad. Cuando uno habla, como lo decía Luisa, uno habla con la gente, hace sincera, dice, sí, yo hice una quema con 2, 3 personas, en un viento de más de no sé cuántos kilómetros por hora, se nos va a salir por más ejercicio que hagamos. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, en vez de satanizarlo, es poder recoger esa información, mejorarla si fuera posible y poder tener ese repositorio para que no se pierda esa información. Eso quería comentar, qué pena que me extendí un poco. Muchas gracias, Pulido. Te agradezco mucho tu intervención porque, bueno, esta preocupación que muestras es muy, muy legítima. Esta preocupación creo que la compartimos también en México. El abandono de la tierra, el abandono, pues no de la tierra, pero sí de los trabajos, de las prácticas en campo, ¿no? Nosotros tenemos, y cuando digo nosotros, todo el pueblo de Latinoamérica, tenemos una gran ventaja sobre los pueblos de Europa, que allá son pueblos abandonados, en España, en Portugal, lo que quieren es que llegue gente a vivir allá, porque no está la gente, porque están acumulando cargas de combustibles, porque ya no hayan que hacer con tanto incendio. Recuerdo un encuentro de manejo intercultural que organizamos aquí en la región
Y nosotros colaboramos, tenemos un proyecto con la Universidad de California. Obviamente es un proyecto en el que los conocimientos de nosotros está a la par de ellos, trabajamos de manera respetuosa con ellos, entonces no permitimos que vengan a hacernos imposiciones, más bien es construir, ¿no? Si ellos tienen conocimiento técnico, pues bienvenido también, ¿no? No se trata de excluir, sino de sumar. Entonces, en ese encuentro, una de las personas de una comunidad se levantó y les dijo a estas personas que llegaron de Coalfire, oiga, fíjese que nosotros no tenemos de esos incendios que ustedes tienen ahí en Estados Unidos, porque estaba en su apogeo los incendios de California. Y entonces, o sea, también era súper transparente y legítima su pregunta de este señor que nos estaba acompañando de la comunidad. Y todo el mundo se quedó cuestionándose, sí, ¿verdad? Nosotros no los tenemos. ¿Y por qué? Porque decía que tenemos esa fortaleza que nuestros territorios son territorios ocupados. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo que dice Pulido, ¿no? Tenemos que, sí, la palabra se transmite, pero la palabra también tiene que quedar plasmada de alguna manera en algún documento porque se están perdiendo eslabones importantísimos. Que ya no se transmite toda esta información. Entonces, como parte de eso, y me encanta también lo que dices, ¿no? De una región a otra, todo cambia. Son territorios tan diversos. A ver, en México tenemos 69 diferentes pueblos originarios y más de 100 y tantas variaciones etnolingüísticas. Entonces, no podemos asumir que todo es lo mismo. El proyecto en el que yo trabajo en la Meseta Comiteca Tojolabal, si ustedes le buscan ahí, Meseta Tojolabal, abarca 7 municipios. Y en estos 7 municipios, la diversidad de conocimientos es tan diversa que, bueno, no sé si ustedes conocen, los voy a compartir. Me dicen si alcanzan a ver esto que les estoy enseñando. ¿Sí lo alcanzan a ver? Lo que dice proceso especializado de la... Ah, no. No, No, en la cámara sí, como un libro. Ya. Es un libro, ¿cierto? Con dibujos. Ah, ¿Lo lo tienes, alcanzan qué a ver? pena, lo tienes en la mano, espérame, Sí, espérame. sí. Ya sí. Ah, Sí, señora. bueno, estos libros son tan solo 2 materiales que hemos documentado en 2 municipios, en 2 comunidades, pero son un referente y son una guía. Yo se los voy a pasar esto para que lo tengan y le den un vistazo para la siguiente sesión que tengamos. Porque es importante, bueno, lo voy a ligar con lo que dice Pulido. Tenemos que documentarlo, pero aparte, también tienen que ser un referente de lo que se puede hacer en la región y visibilizar que son cosas diferentes. Hay variaciones en las épocas en las que se hacen las quemas, hay variaciones de los significados del fuego, hay variaciones cómo se hace la quema, hay muchas variaciones. Entonces, bueno, me voy a adelantar un poquito porque como que ya vamos terminando, Fred. Ahorita te doy la palabra, dame un minuto. Yo soy una mujer de palabra. Entonces, como soy mujer de palabra, me comprometo. No tengo muchos, tengo solo estos materiales, pero se los vamos a entregar. Yo se los voy a hacer llegar a una persona de las que están participando. Les voy a encargar como una de las tareas, bueno, acuérdense que una tarea es ver la película La Guerra de Fuego, y el segundo, que a mí me gusta mucho esta dinámica, porque entonces ustedes ya están asimilando el conocimiento porque lo están escribiendo. O sea, nosotros pedimos que escriban ese conocimiento, las personas que trabajan con los pueblos, pues también nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, ¿no? Les voy a encargar un ensayo y que lo puedan subir al foro para que todos sus compañeros y compañeras puedan ver. Un ensayo tiene la finalidad de ser algo sencillo, que sea con sus propias palabras,
por favor, no utilicen ninguna IA. Para mí es súper valioso. Si ustedes me quieren poner un párrafo chiquito nada más de su ensayo, de lo que hasta ahora están asimilando, yo lo doy por buena. Eso para mí tiene mucho más validez a que me hagan 2 hojas. Entonces, voy a esperar en el foro, por favor, antes, eso sí, antes del 25, necesito que vayan poniendo ahí sus ensayos. Vamos a ir votando, todo mundo, lea el de todo mundo, porque esa es la estrategia pedagógica también, ¿no? A ver, ¿cómo lo está asimilando mi compañero que es bombero? ¿Cómo lo está asimilando mi compañero que es de la FAO? Entrar en un diálogo. Entonces ahí vamos a tener una votación al final en la clase que tenemos, creo que es en julio. Y bueno, yo con todo gusto les voy a hacer llegar la persona que más vote en su ensayo, pues estos materiales. Pero de todos modos, yo se los voy a compartir de forma digital, pero si son como yo, que les gustan más como los libros, palparlos, pues es una excelente oportunidad. Fred, si nos quieres dar una intervención cortita, ya para que vayamos cerrando, adelante. Una cosa, ¿están viendo, perdón, cambió la diapositiva? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto, adelante, No, Fred. profe, era sobre el ciclo que usted socializó anteriormente. No sé si lo dijeron tan pronto ingresaron, perdón, tan pronto ingresaron de almuerzo porque me conecté un poquito tarde, pero ahí en ese ciclo me parece fundamental dos cosas que inclusive las vimos en el BREMIF que hicimos en Puerto Inírida. El profe, no recuerdo el nombre, si algún compañero me hace el favor y me recuerda el nombre del profe español. ¿Cómo era? José Duce. Eso. José nos decía que era muy importante el proceso de planificación antes de las quemas. Sí, no lo vi en el ciclo, entonces, pues quería preguntar por qué no se contempla eso o si está implícito en el antes cuando dicen de preparar. Entonces, el proceso de planificación me parece importante. Y lo segundo es también el proceso de formación. Yo sé que en cuanto a las comunidades, esa formación es pues con la palabra, con de padre a hijo, de abuelos, etcétera. Pero ayer en la clase nos hablaban de cómo ha impactado la deforestación en Colombia y Brasil, especialmente entonces parte de esa deforestación, pues aparte de ser de las grandes empresas, pues también de las comunidades, ¿no? Porque hacen esos esquemas sin conocimiento. Entonces me parece que en el antes también debería haber ese proceso de capacitación y no solamente la capacitación técnica, sino esa capacitación ancestral. Bueno, no sé si estoy utilizando los términos adecuados. Gracias, Inclusive en bomberos, perdóname, inclusive en bomberos de Colombia, ¿sí? En todos los cuerpos de bomberos que tenemos en todos los municipios, los compañeros bomberos me disculpan si estoy diciendo algo erróneo, pero yo, pues por lo que conozco que trabajo con varios, yo no soy bombero, pero sí les dicto cursos de primeros auxilios y de manejo de trauma a varios cuerpos de bomberos y puedo asegurar que muchos de los cuerpos de bomberos de los municipios, especialmente los más alejados, no conocen sobre esto del manejo integral del fuego. Entonces, esa capacitación creo que debería ir antes también en ese ciclo que nos enseñaste. Era mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, este ciclo, esta figura que yo les mostré ahí es del 2020, 2021. Y bueno, sí viene implícito en la primera fase. Ahorita lo estamos haciendo explícito en el manual que yo les mostré y que espero compartirles ya este año, ¿no? Ya que quede listo. Porque este manual lo está respaldando precisamente la Comisión Nacional Forestal. Para sus capacitaciones, como bien dice, ¿no? La preocupación que tiene Fred. Bueno, pero ¿cómo se va a transmitir? ¿Cómo se les va a decir que hay un antes que tiene que abarcar lo que nos dijo Duce en las cuestiones técnicas operativas? Ahí está. Algo que sí quiero remarcar es que no vamos a poder extrapolar y proyectar todo como lo hacemos de este lado y que lo hagan igualito las comunidades. No se puede hacer eso. Las comunidades, ¿cómo reciben ese entrenamiento previo? Desde lo que decíamos en la mañana, ¿no? Desde nuestro primer contacto con el fuego.
Hay algo que se llama desde las ciencias sociales fenomenología, que es súper válida y que valida procesos precisamente de experiencia y de conocimientos de los pueblos. Entonces, ese entrenamiento empieza en campo. Nosotros podemos tener, por eso yo decía, bueno, yo creo que obtuve después el conocimiento del fuego por los libros, pero mis primeros conocimientos fueron a través de la experiencia. Entonces, no podemos tener marcos igualitos porque entonces estamos copiando, ¿no? Lo que sí podemos hacer es como establecer estas regulaciones y la preocupación que tú muestras, Fred. Entonces, voy a ir cerrando para decir que, bueno, ya en el tema de atención, por un lado, recalco, es el manejo, el uso del fuego, y por otro es la atención de incendios. ¿Qué es lo que hace la gente? Me ha tocado acompañarlos a hacer sus mediciones para hacer su rehabilitación o su apertura de brechas. Hay comunidades que no tienen recursos, financiamientos, y que hacen unas torres de observación de incendios, bueno, de humo, altísimas con los mismos árboles que tienen ahí disponibles, ¿no? La gente es creativa, ingeniosa, forman sus propias brigadas comunitarias. Muchas veces también se les da acompañamiento o ellos mismos solicitan acompañamiento de alguna institución para recibir algún curso y afinar ese conocimiento y experiencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, la organización comunitaria en la atención de incendios es súper importante y bueno, esto lo pongo en rojo porque es todo un tema que nos llevaría otras 6 horas. Fue una tesis que se hizo sobre este tema, así que eso lo voy a dejar así para la siguiente sesión. Hay reflexiones finales, pero me gustaría más bien como escucharlos a ustedes, ya no les voy a pasar el video. ¿Cierto que ya terminamos o tenemos una hora más? Porque yo ando un poco perdida con el tiempo. 2 horas, profe. Profe Laura, ya finalizaríamos. O sea, quedan 2 minuticos porque es el bloque de 1 a 3. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. 2 horas, dije, no, pues sí me da para el video. Aquí hay reflexiones finales y bueno, también acá si nos quieren seguir por Instagram, Conocimientos del Fuego es una página del proyecto que realizamos y el otro es el de Colectivo Los Sin Fuego. Pero me gustaría en estos 2 minutos, si hay alguna impresión, algo que quieran compartir ustedes, y si no, pues ya yo cerraría con algún mensaje. Profe, ¿puedes poner el QR otra vez para seguirte en Instagram, por favor? Claro, claro, perdón, ahorita lo hago. A ver si lo ven ahí. Interesante todo como el... Perdón, compañera, adelante. Que es muy interesante el camino que nos guiaste hoy y también cómo nosotros a pensar esa cultura del fuego desde aquí y poder verlo, la descolonización y, no sé, pensar el fuego y el manejo del fuego un poco más allá de lo que ya habíamos visto, es algo que me ha parecido muy, muy chévere. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad, por aguantar olímpicamente estas 6 horas. Yo creo que voy a terminar nada más haciendo como una invitación que considero que es fundamental para cualquier persona que está trabajando con instituciones, con comunidades, ¿verdad? Entonces, que cuando lleguemos a un territorio, lleguemos con preguntas claras para nosotros, antes de hacerle preguntas a la gente. Observemos, escuchemos, antes de interpretar, antes de concluir algo, contextualicemos. Yo creo que las comunidades no deben ser vistas solo como fuentes de información para extraer datos, para traer información, que ellos han
atesorado, han transmitido, ¿no? Que han construido saberes. Muchas veces este es un gran desafío, ¿no? ¿Cómo los vemos? Yo, por ejemplo, ahora hago visitas, yo ya no hago trabajo de campo. Por ejemplo, hoy hay una feria en una de las comunidades en las que trabajo y la gente está súper emocionada y para mí ya son alianzas, ya es como, ya tenemos una amistad, ya tenemos un vínculo desde hace 4 años y es muy bonito cuando la gente ya te empieza a reconocer, ¿no? Como la persona ajena que viene por información y jamás regresa, porque eso les pesa mucho a la gente. Entonces, el manejo cultural del fuego nos está recordando que estos conocimientos no están solamente en los libros o en las universidades o en las instituciones, sino que está en la memoria, en la experiencia de los pueblos, que los pueblos son los que han habitado por siglos, ¿no? Aparte, yo creo que para ir resumiendo también lo que se dijo en la mañana, desde estas epistemologías del sur, tenemos que aprender que no todos los conocimientos han sido valorados de la misma manera. Desde el conocimiento occidental ha habido un filtro, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, muchas voces fueron silenciadas o consideradas menos importantes frente a otros conocimientos externos, ¿no? Entonces, es importante trabajar con las comunidades, pero también implicarse, tener un vínculo, contribuir a esa reivindicación. Hablamos, ¿no? De lo propio, yo siempre lo digo, lo propio ante lo ajeno. Y eso significa reconocer la dignidad de nuestros pueblos, comprender que hay un diálogo entre las instituciones, que se pueda hacer bien, que se pueda dar un seguimiento, un acompañamiento. Entonces, hay que crear estos espacios como los que ya han venido trabajando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con la FAO, ¿no? Sobre estos diálogos interculturales y sobre todo considerando que se hagan siempre en condiciones de respeto y de equidad. Entonces, trabajar con las comunidades no es cualquier cosa, no es ponerse el sombrero de paja y decir, ya sé cómo, ¿no? No, estamos hablando de que trabajar en las comunidades implica responsabilidad ética. No se trata solo de ir, traer información, lo recalco, ¿no? Entonces se trata de ir construyendo relaciones que sean recíprocas, que sean de respeto, de devolver esos resultados, como ya lo decía Pulido, ¿no? ¿Cómo vamos a devolver esos conocimientos? Y qué bueno que haya esa preocupación, ¿no? Porque eso va a abrir puertas para entrar a otros diálogos. Entonces, nada, ya sería, si yo quisiera que se llevaran algo de esta sesión, que bueno, los voy a leer en sus ensayos, pero a mí me gustaría que se lleven en mente que este conocimiento cultural es valioso y que no se obtiene solo cuando llegamos a una comunidad, ¿no? Se obtiene y se valora cuando caminamos junto con ella. Entonces, hay que tener humildad para escucharlos, hay que tener honestidad, hay que tener respeto, hay que reconocer nuestros límites, pero también los límites de las personas. Entonces, tiene que haber un compromiso legítimo de defender pues todas esas diversidades, esos saberes de nuestros pueblos allá en Colombia, que a mí me encanta. Yo siempre cuando llego a Colombia me siento en casa, sobre todo, no, es que es una gente súper cálida. Entonces, que mantengan siempre esa humildad en el trabajo de nuestros territorios. Se trata entonces, y no quiero que se malentienda, y lo explico acá, solo quiero que reivindiquemos lo propio, y cuando digo eso no significa que rechacemos lo de otras personas, lo de otros países, no. Solo significa reconocer que ningún conocimiento va a ser completo por sí solo, ¿no? Que hay caminos más justos, que puede ser sostenible, que puede construirse en armonía, que podemos dialogar siempre y cuando haya un respeto mutuo. Así que bueno, pues yo me despido, les deseo
un excelente fin de semana. Les voy a compartir los materiales y ya las instrucciones de lo que se requiere con esos materiales. Van a haber 4 intervenciones. Va a ser, no sé si alguien se quiere ofrecer como voluntario o voluntaria. Me escribe, por favor, al correo y si no, yo ya los asigno para presentar unos materiales que tengo. Y bueno, y su ensayo, por favor. Y si no hay más comentarios, pues les deseo un excelente fin de semana y espero que se conecten y estén con mucho entusiasmo para la próxima sesión, cuando ya les toque con la profe María y la profe Viviana, que van a complementar este módulo. Profe, muchas Profe gracias, Laura, muy muchas interesante la gracias. clase. Profe, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Laura, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Chao. Buena tarde Gracias. para todos. Hasta Buena luego. tarde. Buenas tardes, Gracias. gracias, profe, muy amable. Gracias. Chao. Hasta luego, Gracias. Feliz tarde.